no estaban destinadas a mis oídos. Estaba en la cocina con las manos hundidas en el fregadero fregando una sartén que ni siquiera había usado. Una costumbre en realidad. Algo para mantener mis manos ocupadas cuando el corazón me pesaba. La ventana estaba entreabierta lo justo para que las voces del patio trasero llegaran flotando hasta mí. Emiliano estaba ahí fuera, hablando por teléfono, su voz lo bastante alta como para romper el silencio de la tarde. Se va a quedar sin nada. Y por mí está bien. No me moví. La esponja se detuvo en mi mano, el agua corriendo por mis dedos como si yo no estuviera allí. Por un instante pensé que había oído mal, pero el silencio que siguió fue confirmación suficiente. El silencio de alguien que dice lo que piensa. Luego soltó una risa corta despectiva. Todo se lo dio mi papá en bandeja de plata. Ya es hora de que vea cómo es la vida de verdad. La vida de verdad. Me sequé las manos lentamente con cuidado de no hacer ruido. Mantuve la espalda recta, los hombros firmes. Había un tazón de papas en la encimera esperando a ser peladas, así que tomé el cuchillo. Mis manos se movían por instinto, pero algo dentro de mí se había detenido por completo. Pensé en los años que pasé horneando pasteles de cumpleaños desde cero, quedándome despierta toda la noche cuando Emiliano tenía gripa, sentada en las gradas en cada partido de fútbol bajo el frío de los sábados. Pensé en la vez que reprobó álgebra y me quedé despierta aprendiendo ecuaciones solo para ayudarlo a pasar. Recordé al pequeño que se dormía en mi hombro en la iglesia, su mano aferrada a mis dedos, como si temiera que desapareciera. Y ahora esto, no lo confronté. No salí al patio ni alcé la voz. Pelé las papas. Con cuidado, rítmicamente, como si eso pudiera disolver el nudo en mi garganta. El dolor en mi pecho se apretó, pero sabía que no debía mostrarlo. Para cuando volvió a entrar ya había puesto la mesa y doblado las servilletas como siempre. Me miró de reojo indescifrable, y yo sonreí como he practicado durante años, suave pequeña. La cena está lista, dije, como si mi mundo no acabara de tambalearse. La casa volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido del lavavajillas y el tic-tac del reloj sobre el refrigerador. Habían pasado 8 meses desde que Javier murió. 8 meses de soportar lo que quedaba. Javier murió un jueves. Cielo despejado, ni una nube a la vista. Siempre decía que esperaba irse en un día nublado, como si el clima tuviera la decencia de estar de luto. Pero no cayó ni una gota de lluvia, ni siquiera una brisa. Solo silencio. Emiliano tomó las riendas antes de que las enfermeras terminaran de cubrir el cuerpo de Javier. En un día redactó el obituario, programó la cremación, organizó el servicio. Solo me hicieron una pregunta, si quería las cenizas en una urna o esparcidas. Dije urna. Emiliano eligió una de mármol que no podía pagar. En el funeral me senté entre desconocidos, rodeada de flores que Javier habría considerado exageradas. Emiliano dio un discurso tan pulido que parecía ensayado. Ni una sola vez me miró. Llevé un papel doblado en mi bolso, unas palabras garabateadas la noche anterior. Nunca las leí. No hubo un momento para mí. Cuando intenté levantarme, Sofía tocó mi muñeca con suavidad, con esa sonrisa tensa y pública, y susurró: «Mejor, deja que Emiliano se encargue». Así que me senté y dejé que mi silencio enterrara a Javier junto con él. Después Sofía comenzó a limpiar las habitaciones. Empezó con el despacho de Javier. Todos sus libros, notas, medallas empaquetados y guardados antes de que terminara la semana. «Necesitamos espacio para el bebé», dijo, aunque no había bebé, ni siquiera planes para uno. Luego vinieron las cortinas nuevas, la pintura neutra, la mesa de café de vidrio que reflejaba el sol de la mañana y me hacía doler los ojos. Hicieron que la casa pareciera un catálogo, un lugar para fotos, no para personas. Mi sillón favorito desapareció un día, sin explicación. Las paredes se volvieron más frías. No hice preguntas. Sabía que no debía. Por las noches me sentaba en el garaje donde aún persistía el leve aroma de Javier, aceite de motor y jabón de pino. Pasaba las manos por sus camisas de franela aún colgadas en un rincón. No hablamos mucho en esos últimos años, no profundamente, no como antes. Se había vuelto silencioso tras la jubilación,
como si algo en él se estuviera apagando mucho antes de que su cuerpo lo alcanzara. A veces me preguntaba si él veía lo que estaba pasando, cómo Emiliano me trataba como si fuera un mueble, cómo Sofía ofrecía cumplidos con la afilada precisión de un cuchillo. Tal vez lo notó, tal vez no, pero algo me decía que no se había ido sin un plan. La llamada llegó un lunes por la mañana. El teléfono sonó justo cuando doblaba ropa con las manos metidas en una canasta de camisetas viejas de Javier que no había podido regalar. Casi no contesto. El número era desconocido y últimamente eso solía significar que alguien quería venderme algo o darme condolencias meses tarde. Pero algo en mí, un viejo reflejo tal vez, me hizo tomarlo al tercer timbre. «Señora Valdés», preguntó una voz, tranquila, femenina, mesurada, de esas que te hacen enderezar la espalda. «Sí, soy Alejandra Méndez, abogada de Méndez, Torres y Asociados. Representé a su esposo». Mi esposo, repetí sin saber a qué parte de mi vida se refería. «Javier». «Así es, señora. Me gustaría solicitar una reunión privada. Hay asuntos que requieren su atención. Debió haber un error. Creo que mi hijo ya se encargó de todo. El testamento, la herencia, dijo que Javier dejó todo a su cuidado». Una pausa. Luego el señor Emiliano Valdés manejó el trámite de sucesión, sí, pero su esposo dejó una directiva secundaria, una que debía abrirse en privado y solo con usted. La palabra flotó entre nosotras en privado. Acepté reunirme al día siguiente. La oficina de Alejandra estaba en un pequeño edificio de ladrillo frente al juzgado, escondido detrás de unos jacarandás que justo empezaban a florecer. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa amable, su cabello gris recogido en un moño práctico, su voz del tipo en el que puedes apoyarte. «No perdimos tiempo. Su esposo dejó esto para usted», dijo, deslizando un sobre por la mesa pulida. Era grueso, sellado con cera, mi nombre escrito con la letra pesada y distintiva de Javier. Y hay más, un plan financiero, una directiva que le da acceso total a ciertas cuentas y activos que nunca se mencionaron en el trámite público. Miré el sobre. Mis dedos no se movieron hacia él. «No entiendo», dije. «¿Por qué no me lo dijo?» «Creo», dijo Alejandra con suavidad, «que lo entenderá una vez que lea la carta». La habitación se sentía demasiado silenciosa, el aire demasiado quieto. Toqué el sobre como si pudiera romperse. Por primera vez en meses sentí que algo se movía bajo el peso que cargaba. Esa noche esperé hasta que la casa estuviera en silencio antes de abrirlo. «Isabel, si estás leyendo esto, ya he fallado en demasiadas formas para contarlas. Pero aún hay una cosa que puedo hacer bien». Así comenzaba. Su letra no había cambiado, cuadrada, deliberada, como si tallara cada palabra con propósito. Mis manos temblaron no por el duelo, sino por algo más profundo, reconocimiento tal vez. Una voz que no había escuchado en años hablando al fin con claridad. «Sé lo que ha estado pasando en la casa. Sé cómo te habla Emiliano cuando cree que nadie lo escucha. Sé que Sofía te ha hecho sentir como inquilina en tu propio hogar. Lo he visto desarrollarse una pequeña indignidad a la vez. Y no hice nada. Hice una pausa parpadeando para contener las lágrimas que no esperaba. Claro que lo sabía. Siempre veía más de lo que decía. Pero me había convencido de que su silencio era indiferencia, que tal vez estaba de acuerdo con ellos. Me equivoqué. Tenía miedo, Isabel. Miedo de mover el barco, de enfrentar a un hijo que resultó ser más como yo de lo que quiero admitir. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que encontraría el momento justo para arreglarlo. Pero ese momento nunca llegó. Así que esto es lo que puedo hacer ahora. Encontrarás los documentos adjuntos que te otorgan la propiedad total de la casa en San Miguel. No la cabaña del lago, sino un hogar de verdad. 4 recámaras, jardín, vista a las sierras. La compré hace 2 años, justo después de mi diagnóstico. La amueblé en silencio, limpié el terreno, mantuve los impuestos al día. Está solo a tu nombre. También encontrarás la transferencia de control sobre mis activos restantes. Hay 50 millones de pesos en inversiones, ahorros, pensión. Me aseguré de que no estuvieran ligados a Emiliano de ninguna manera.
Vi cómo cambió con los años, cómo empezó a medir el valor en posesiones, no en amor. Mereces paz, Isabel. Mereces una vida que no esté construida en los términos de alguien más. Esto no es venganza, es restauración. Perdóname por llegar tarde. Javier. No me di cuenta de que estaba conteniendo el aliento hasta que la carta se deslizó de mis manos y cayó suavemente en mi regazo. La levanté de nuevo, la leí 2 veces, luego una tercera intentando absorber el significado detrás de cada frase. El sol estaba saliendo cuando doblé la carta con cuidado y la guardé en el sobre. A la mañana siguiente, Alejandra me entregó una carpeta llena de evidencia. La carpeta que Alejandra me dio pesaba más de lo que parecía. La colocó con suavidad, como si pudiera abrir algo que ninguna de las dos podría cerrar. Me pidió que te diera esto solo después de que leyeras la carta, dijo con voz cuidadosa. Él mismo lo compiló todo. Dijo que era hora de que alguien dijera la verdad. Dentro había secciones etiquetadas con precisión, fechas, nombres, transcripciones, fotos. El primer documento era una copia de una cadena de correos entre Sofía y un abogado que no reconocí. Hablaban de limitar responsabilidades y minimizar reclamaciones de herencia del cónyuge sobreviviente. Mi nombre no se mencionaba directamente, pero las implicaciones eran claras. Necesitamos asegurar que la herencia pase sin problemas. A Emiliano decía un mensaje con la menor interferencia posible. Pasé a otra pestaña y encontré fotos. No de mí, de ellos. Sofía y Emiliano en restaurantes con asesores agentes inmobiliarios, un hombre de cabello peinado hacia atrás y pluma de oro que aparecía en varias fotos. Alejandra lo señaló. Ese es el tipo que intentaban usar para liquidar la casa en silencio. Pensaron que podían venderla antes de que se finalizara el trámite. También había grabaciones de voz, fragmentos de conversaciones en tonos bajos conspirativos. Una de Sofía diciendo no va a pelear. No tiene el carácter para eso. Solo se desvanecerá. Emiliano se rió. Escuché sin inmutarme. De alguna manera ya lo sabía. Pero luego vino el último archivo. Un solo clip de audio etiquetado para Isabel. Lo reproduje. Su voz llegó como si atravesara el tiempo. Sé que estás cargando mucho ahora. Debí decirte todo antes. Debí detenerlos cuando empezó. Pero dejé que la comodidad ganara. Dejé que el miedo ganara. Y vi lo que eso te hizo. No fui valiente en vida, Isabel. Esta es mi disculpa completa. Hizo una pausa, un respiro audible, el roce de un papel. Siempre creíste en lo bueno incluso cuando lo bueno no creía en ti. Te fallé. Así que ahora he puesto cada pieza en su lugar. No por justicia, por claridad, para que nunca más dudes de lo que mereces. Lo mereces todo. No lloré. No porque no estuviera conmovida, sino porque algo más firme había echado raíces. Una especie de quietud que se sentía como fuerza. Cerré la carpeta, alicé su borde y miré a Alejandra. Creo que es hora de que escuchen la verdad. Preparé la mesa para 3. No para 4. No quería que se sintiera como una comida familiar. Preparé el café exactamente como le gustaba a Emiliano, cargado con un toque de leche. Y puse los panques de limón que Sofía alguna vez elogió, pero nunca tocó. Me puse el suéter verde suave, que Javier siempre decía que me hacía ver tranquila, incluso cuando no lo estaba. Cuando llegaron, Sofía apenas me miró. Emiliano murmuró un rápido «¡Hola, ma!» y fue directo al comedor revisando su celular antes de sentarse. «Dijiste que esto era importante», dijo Sofía alisando su falda al sentarse. «Tenemos otra reunión después». «No tomará mucho», respondí sirviendo el café con manos firmes. Esperé a que todos tuvieran su taza antes de abrir la carpeta en la mesa. Coloqué la carta de Javier junto a ella sin abrirla para su beneficio, aunque ya casi la había memorizado. La carpeta se abrió como una tormenta silenciosa. Copias del testamento, evidencia, transcripciones, todo lo que Alejandra había preparado. «Esto es de su padre», dije con calma. «Y ahora de mí». Sofía tomó los papeles primero, escaneándolos rápidamente. Sus ojos se entrecerraron. Esto no es la versión que presentamos. Esto no es legal, lo es», dije.
y siempre estuvo destinado a ser privado. Hasta ahora. Emiliano arrancó el testamento de sus manos. Su boca se torció mientras leía pasando las páginas demasiado rápido para asimilarlas. ¿Te lo dejó todo? Su voz se alzó. ¿Todo te lo dejó a ti? Así es, dije. Porque vio lo que yo fingí no ver. Manipulaste a mi papá. Siseó Sofía. Esto fue planeado. Lo engañaste cuando estaba enfermo. No lo hizo, dijo Alejandra saliendo del pasillo donde había esperado en silencio. Yo presencié la firma. También lo hicieron dos partes independientes. Pasó una evaluación psiquiátrica días antes. Todo es legal. Todo es vinculante. Emiliano se puso de pie empujando su silla hacia atrás. Dijo que la herencia sería compartida. Me lo dijo. Te dejó creer lo que querías, dije, mi voz aún tranquila. Para que mostraras quién eres. Sofía abrió la boca para hablar de nuevo, pero Alejandra levantó una mano. Pueden impugnarlo si quieren, pero no ganarán, y solo gastarán lo poco que les queda intentándolo. Emiliano me miró, y por un instante hubo algo como incredulidad, tal vez incluso dolor. Me levanté y recogí la carpeta. Me voy mañana. Empaqué en silencio. Una maleta, 2 cajas y una bolsa de lona llena de cartas que aún no estaba lista para releer. No me molesté con platos ni fotos enmarcadas. Ya no eran míos. La mayoría habían sido reemplazados elegidos por Sofía para que combinaran con la paleta de la casa. Grises fríos y blancos afilados sin espacio para el calor. Sin espacio para mí. Al salir al pasillo la voz de Sofía cortó el silencio. ¿De verdad te vas? Así de fácil. No me giré. No le debía nada. ¿Crees que ese dinero te hace mejor? Espetó. ¿Crees que compensa ser pequeña e invisible? ¿Nada? Emiliano estaba cerca de la isla de la cocina con los brazos cruzados sin decir nada. Siempre había sido su estilo. Dejar que otro hablara luego, reclamar neutralidad cuando el daño ya estaba hecho. Me detuve en la puerta. No necesito el dinero para sentirme completa. Solo necesitaba la verdad. Volvió a llamarme, pero su voz se desvaneció en el fondo como estática en una radio olvidada. Salí sintiendo cómo el peso del aire cambiaba al cerrar la puerta detrás de mí. Alejandra esperaba en su carro estacionado en la acera. No dijo nada cuando subí y lo agradecí. Algunos momentos necesitan silencio. El viaje a San Miguel tomó casi todo el día. No paramos para fotos ni comida. Solo gasolina y quietud. Cuando llegamos a la casa me entregó las llaves, un paquete limpio de documentos y un teléfono prepago. Empieza de nuevo, dijo suavemente. Asentí y entré en un lugar donde nadie había intentado borrarme. Los pisos olían ligeramente a cedro. Las ventanas se abrían a montañas que no necesitaba permiso para mirar. Esa noche cambié mi número. El jardín estaba descuidado cuando llegué, pero Javier ya lo había planeado, filas marcadas, tierra removida, notas en el cobertizo sobre lo que quería cultivar. Empecé con lavanda. Algo resistente que no pide mucho pero da bastante. Trabajaba por las mañanas cuando el sol era suave y el mundo aún no despertaba del todo. La tierra bajo mis uñas se sentía más honesta que cualquier cosa que hubiera tocado en años. A veces hablaba en voz alta sin dirigirme a nadie en particular, pero me gustaba pensar que Javier me escuchaba. Por las tardes leía. Empecé con viejos favoritos, luego me aventuré en memorias de mujeres que habían reconstruido sus vidas desde los escombros. Algunas dejaron matrimonios, otras perdieron hijos. Algunas simplemente se cansaron de ser invisibles. Las entendía a todas. Un volante en la cooperativa me llevó a un grupo de apoyo. Madres en silencio, decía. Cada miércoles por la noche nos reuníamos en el sótano de una iglesia que olía a café y alfombra gastada. No llorábamos mucho. Contábamos historias, no dábamos consejos, escuchábamos. Eso era suficiente. Una mujer, Gloria, me contó que no había sabido de su hijo en 12 años. No sabía si estaba vivo. Le di mi número y le horneé un pay. No hablamos de perdón. Hablamos de qué hacer con el espacio vacío. Con el dinero de Javier, inicié un fondo discreto, pequeñas becas para mujeres mayores de 50 que habían sido excluidas de testamentos, echadas de sus hogares o simplemente intentaban empezar de nuevo.
No puse mi nombre. Solo quería que supieran que alguien creía en ellas. No era la vida que solía imaginar, pero era mía. La carta llegó justo después de la primera helada. El sobre llegó a principios de octubre entre un catálogo de semillas y un recibo de donación. Mi nombre estaba escrito en letras mayúsculas que reconocí de inmediato la letra de Emiliano, afilada y urgente. No había dirección de remitente, solo un sello postal de la ciudad que solía llamar hogar. Lo abrí lentamente sin expectativas. No se molestó en cortesías. Mamá, sé que ha pasado mucho tiempo. No estaría escribiendo si no fuera serio. Estamos en problemas. El negocio no sobrevivió a la crisis. Los padres de Sofía nos cortaron. Estamos atrasados con la hipoteca. Si pudieras ayudarnos, aunque sea con algo para pasar el invierno, te lo agradecería. Seguimos siendo familia. Eso tiene que valer algo. Emiliano lo leí 2 veces. Ni una palabra sobre lo que me dijo en el porche. Ni una mención de Javier. Ni una disculpa. Solo necesidad. Volví a meter la carta en el sobre y la guardé en el cajón donde tenía semillas que nunca crecerían en este clima. Eso se sentía apropiado. Más tarde esa noche, después de lavar los platos, y cuando el fuego se había reducido a brasas, saqué una hoja en blanco. No para responder, sino para escribir hacia adelante. Isabel, te quedaste demasiado tiempo. Mantuviste la paz a costa de tu voz. Dejaste que el silencio construyera muros a tu alrededor, pero también sobreviviste. Soportaste lo que otros no habrían soportado. Y cuando la puerta finalmente se abrió, la cruzaste sola. Eso tomó valor. No debes respuestas, no debes rescates, no debes redención a quienes nunca creyeron que importabas. Lo que debes es paz, alegría, quietud y todo lo que decidas querer después. Esto no es venganza, es la vida tranquila que ganaste, con amor de la mujer en la que finalmente te convertiste. Doblé la hoja, la puse en la caja de madera junto a la carta de Javier y salí al jardín. La lavanda se había vuelto quebradiza con el frío, pero el romero mantenía su forma. El cielo comenzaba a suavizarse con la luz de la mañana. Me senté en el banco que construimos juntos y sostuve ambas cartas en mi regazo, sintiendo el peso de 2 voces que finalmente sabían cómo hablar. Y por primera vez en años no sentí la necesidad de estar en ningún otro lugar.